¿Listo? Muy, muy buenas tardes. Hoy estamos en Curanderas del Alma, miércoles de sanación con Curanderas del Alma, técnicas de Curanderas del Alma. Hoy vamos con un tema muy bonito, muy actual y no solamente actual, de todos los tiempos. Es ¿por qué nos enfermamos? ¿Cuántas veces se están dando cuenta que están bien y a los 2 segundos ya están con gripa, con congestión, porque el señor que vino a arreglar, no sé, el citófono te estornudó, porque salimos a la calle y nos entró el chiflón? Y también, entonces, ¿cuántas cosas hemos y nos enfermamos? Esas son de las simples. Y de las otras, que cuántas veces que dieron cánceres o enfermedades terminales o procesos curativos que de verdad se hacen y vuelven y salen, como son los de la piel. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que sufren mucho de la piel y se echan cremas, psoriasis, o se rascan o le dan rasquiña y hacen muchos tratamientos y otra vez vuelven a la misma, se quitan la medicación y vuelven a la misma y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó? Hoy vamos a ver por qué nos enfermamos. Preguntan todo lo que quieran, digan todo lo que quieran. Hoy es interactivo, al final ustedes ya saben que hacemos sanaciones al finales. Vamos, damos la bienvenida. Mi nombre es Rocío Camacho, estamos aquí con Lucero Rodríguez. Hola, mi Luces, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Qué rico que nos estén acompañando hoy. Como siempre, acá estamos dispuestas a que ustedes aprendan al lado de nosotras y nosotros aprender de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Respecto a la enfermedad, lo que hablábamos la vez pasada, acuérdense que una de las cosas, lo primero que es la palabra. Cuando nosotros aceptamos algo como nuestro, es una de las causas y detonantes para poder generar una enfermedad. Por ejemplo, es que en mi familia todos tienen la tensión alta. Por consiguiente, ustedes ya están aceptando esa enfermedad en toda su familia y en ustedes. Entonces acuérdense que la palabra tiene muchísimo poder. Tenemos que saber cómo decirlo. Entonces, son los antecedentes de ellos, no son los antecedentes míos. Siempre pónganle el apellido o cancelo esto, esto no me pertenece, esto no es para mí. Esos son como los ejemplos, los chiquitos. Sí. Eh, lo otro es aceptar de las personas que te rodean lo que, lo que te irradian, lo que te envían. Yo compré hace 2 meses, tengo mi jardín ya aquí afuera súper grande, súper bonito, y compré 2 maticas de ruda. Se murieron las dos al tiempo y cada una estaba en un sitio diferente. Entonces alguien me decía, así sería la envidia. Le dije, pues yo no la acepté, la planta fue quien la recibió y por eso la plantica pues falleció, murieron. Fui y compré otras dos y vuelvo y las pongo. Pero al no aceptarlo uno, en algún lado tiene que ir esa energía. Generalmente, pues quien la irradia es quien la recibe de regreso. Pero las cosas que ustedes coloquen a su alrededor les ayudan a protegerse de todas esas cosas. En este caso fueron mis 2 planticas de ruda. Qué bonito. Eso es muy bonito. También pasa lo mismo con los animalitos. El ejemplo que dio Luces es igualito. Los Uh-huh. animalitos dicen yo por ti. Y los animales, cuando pasa cualquier enfermedad, ustedes se dan cuenta que cuando es una enfermedad, hay veces los animalitos mueren por el patrón, por la persona Por o el dueño. el amo que tenga. En un curso de milagros nos dice, el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y eso qué significa con el tema que estamos viendo de la enfermedad? Que el mundo que tú ves, tú verás si es verdad o no verdad, ¿sí? Eso pasa con la enfermedad. Dice, Dios no creó, y ponga la palabra, si Dios no creó la gripa, ¿sí? Por lo tanto, no es real. Esto es del curso de milagros del libro 14, 1 del 1 al 4. Para los que los quieren ver mucho más, en el libro 14, ahí lo encuentran todo el párrafo completo. Yo solamente saqué Un lo que pedacito. necesitamos para el día de hoy, para el curso de, para el curso de milagros, perdóname, porque nos enfermamos, es para que nos demos cuenta que es real y que no es real. Uh-huh. Muchas de las enfermedades son compradas.
Y usted dice, pero ¿por qué nosotros no compramos eso? Es que yo me enfermé porque fulanito tenía gripa. Yo me enfermé porque comí mal. Porque la otra cosa que le echamos la culpa es a la Comida. comida. Esa es básico, ¿sí? Es que yo soy, está comiendo mucha carne. Uy, yo creo que Luz se lo oye todos los días. Le que como carne y el ácido úrico me lo sube y la no sé qué. Bueno, el azúcar, es que como demasiada azúcar. Y como demasiada azúcar, pues me va a dar diabetes y por lo tanto, pues imagínate, ¿qué tengo que hacer? ¿Mm? Esos son mitos, creencias y tabús que tiene. Si Dios no lo ha creado, pues no es real. Usted, yo lo vuelvo real. Yo lo vuelvo real. Lo cojo como realidad. Hoy lo estaba mirando, les recomiendo esto. Ay, no me va a perder. Ese libro que es el del Gita, es muy bueno. Después le contamos quién es el Gita. El Gita es como la Biblia de los hindúes, más o menos, para que se den cuenta. Y dice una cosa muy bonita que aprendí hoy, tres significados que no los tenía presentes. Uno, que es el sacrificio, porque siempre nos ha hablado de la enfermedad como sacrificio. Siempre nos han dicho que la enfermedad es que nosotros tenemos que cargar la cruz de esa enfermedad. ¿Mm? Y estaba leyendo aquí el significado de sacrificio y quiero que lo oigan. Dice, la ley del sacrificio dice, a través del sacrificio prosperan y se propagan. Esta palabra sacrificio no está asociada en momento alguno a la imagen corriente del desdén por uno mismo o por la autoflagelación. Si yo les digo sacrificio, ustedes siempre, no, ustedes no, yo también decía es autoflagelación, es un castigo, es una cruz, ¿sí? Y no, el sentido especial con el que se usa aquí, sacrificio, quiere decir ofrenda, ayuda y decisión al bienestar. Entonces, ¿por qué les traigo esta palabra de sacrificio? Porque ¿cuántas palabras nosotros tenemos asociadas a negativo? Rosy, ¿hay algún micrófono prendido? Sí, espérate que acabo de darme cuenta. Listo. Listo, ya quedaron todos desactivados. Perfecto. Con esto quiero que se empiecen a escuchar qué palabras ustedes mencionan. Como estaba diciendo las luces ahorita, la palabra tiene poder. Y por eso les traje esta palabra. Porque apenas decimos sacrificio, pensamos que es calvario, que es sufrimiento. Y según la palabra sacrificio, eso no significa. Significa ofrenda, ayuda y dedicación. La vemos como, la enfermedad la vemos como carga, no la vemos como proceso de aprendizaje, ni lo vemos como lo dice Rosy, esa capacidad de ofrendar por el otro, por mí. Cuando la aceptamos como carga, es donde se nos complica todo y nunca salimos adelante. Por ejemplo, la más fácil, COVID. ¿Cuántas personas con vacuna y sin vacuna, algunos sobrevivieron y otros no sobrevivieron? Cada uno lo llevó y lo vibró de una forma diferente y la aceptó de una forma diferente y pues hubo o no hubo complicaciones. Exacto. Entonces lo que queremos es que ustedes ahorita, como le traje esta palabra, también hay otra palabra que uno utiliza muy frecuentemente, que es pecado, ¿sí? Todo es pecado y todo es malo. Wow, no me como eso porque esto es pecado. Cuidado que esto es pecado. El pecado yo creo que lo tenemos una palabra muy diaria y les voy a decir, el pecado no se define como muchos creen por cometer actos malvados, porque pecado es sinónimo de malvado, de ser cosa mala, ¿sí? Dice, sino por apartarse de Dios. Está de sentido, comer por el solo placer físico es un pecado. Eso lo que nos quiere decir es que hay veces cuando nosotros comemos y comemos y comemos, solamente por decir estamos comiendo algo, no le ponemos la intención que ustedes tienen que hacer. Ejemplo, una vez leía el que promulgó el Ho'oponopono, que es el doctor Hilaka. Un día le preguntaron los alumnos, él fue a dar una conferencia y le dijeron, doctor, ¿usted qué come? Pues una persona tan
tan iluminada, tan de todo, pues era el precursor del Hoponopono. Y él se rió y dijo, yo quiero comer una hamburguesa deliciosa con tocineta. Y todo el mundo, ¿cómo así? Y sí, y llegó y dijo, ¿sabe qué es el problema de esta hamburguesa? La intención con que ustedes se la comen. Ujú. Cuando yo me como esta hamburguesa y empiezo a decir, hijo de puchica, perdón la palabra, Me va a hacer tiene daño. grasa. Dios mío, la tocineta, mala para el corazón. El pan, harina. Wow, glicemia alta. Uy, las salsas, azúcar, también glicemia. Uy, no. Y empezó a ponerle todos los adjetivos a esa Esa pobre hamburguesa. se le sube todo y nos enfermamos. ¿Mm? Ujú. Entonces, una de las cuestiones, ¿por qué nos enfermamos? Es porque nuestro vocabulario, primero que estamos, nuestro lenguaje, ¿sí? Nos está poniendo la intención a eso que estamos haciendo, a esa enfermedad. Te dicen cáncer y automáticamente cáncer igual a muerte. Ujú. No hay otra opción, o sea, no hay otra opción intermedia. ¿Mm? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vaya iba. Preguntas, preguntas. Acá nos saludan, pero todavía no preguntan. Bueno, Listo. entonces acuerde, ¿por qué nos enfermamos? Primero por nuestra palabra. Y es la intención con que esa palabra tiene. Busquen el significado y refinen esas palabras que tiene. ¿Sí? Entonces la primera de todos que lo pusimos con Lucero como primera es la palabra, el poder de la palabra, porque es la más fácil de identificar y de hacer. Ujú. Si no la pueden identificar, pregúntale a las personas que andan con ustedes y dígale qué palabras son las que yo más digo. Repito. Ujú. Exacto. Y así ustedes se dan cuenta qué es lo que están haciendo con las cosas. ¿Mm? Yo siempre he dicho que sí, que la persona o el paciente siente dolor. Y pues cuando tienes una patología de base y tienes ciertas cosas de crónicas, enfermedades crónicas, vas a sentir dolor, de lesiones de columna y demás. Pero cuando la persona ya entra en la fase de... Cállate, ya. Debo preguntar una cosita. Pero cuando la persona, perdóname, pero cuando la persona entra en la fase de pobrecita yo soy sufrida y empieza no solamente a aceptar la enfermedad, sino a, ¿cómo les digo?, flagelarse ella misma. Porque el pobrecita ¿qué hace? Que tú empieces a vibrar cada vez más bajo y tu sistema inmunológico empiece cada vez en deterioro. Entonces, eso también tiene uno que cambiarlo. Yo sé que no es fácil, no sé que es algo que no es de la noche a la mañana, pero uno tiene que empezar a cambiar la forma de decirlo para que tú empieces a vibrar de una forma diferente y tu cuerpo empiece a vibrar de una forma diferente. Cuando tú te estancas en solamente la emoción del dolor y la frustración, te quedas ahí. Y ahí es donde pues se vuelve el círculo vicioso y se van a estancar en ese proceso y nunca van a salir de la sanación. ¿Qué ibas a preguntar, Doreli? Ahora no. Doreli. Rosy, creo que toca que lo actives tú. Ya. Ana. Eso iba a preguntar, que dice que por el poder de la palabra se enferman y los bebés o los niños que digamos nacen con cáncer o que tienen enfermedades. No te oímos bien, Doreli. Ah, que cuando los De niños la nacen calle. con cáncer o Ah, con ok. enfermedades, Niños, entonces, niños. Cuando los sí, bebés los que bebés. no tienen palabras se enferman. No, esa es una de las causas. La palabra es una de las causas, pero acuérdate que hay Estamos viendo muchas. una de Es las, una o de sea, muchas. Lo que, estamos viendo hoy todas, o sea, vamos a ver las máximas, no todas lo que porque yo no te, lo que yo alcanzamos. les decía, la palabra, por ejemplo, lo que pasó a mis maticas, será tanta la energía que le bota a la gente que tiene que llegar. ¿Qué es lo que pasa con un bebé? Que el bebé depende de papá y de mamá.
él está en vibración con papá y mamá. Con que uno de los dos empiece a vibrar diferente o empiece a vibrar o entrar en una fase de inadecuada energética, pues bebé va a empezar a recibir eso. Si ustedes se dan cuenta, hay bebés que, pues a mí me pasó muchas veces cuando trabajaba y veía niños, la mamá lo alzaba y esos pobres chinitos no paraban de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llegaba la abuelita o el papá y lo alzaba y ya. Sería tanta la energía que tenía la mamá o la enfermedad que tenía la mamá o la frustración que tenía la mamá o los sentimientos que tenía la mamá atorados que el bebé los percibía. Entonces, los orígenes de las enfermedades en los bebés, pues muchas veces es en la parte externa, realmente. Los niños sí tienen también un proceso de aprendizaje y cuando vienen a este mundo ya uno viene con un proceso de aprendizaje, pero realmente es el entorno en el que están. Y ustedes se van a dar cuenta que un bebé, yo le escuchaba un día a un señor, será tan feliz esta niña que no para de sonreír. Es un niño que está en un ambiente sano y que está feliz. Y precisamente es un niño que no para de sonreír y no se va a enfermar con la misma frecuencia que se van a enfermar otros, porque no quiere decir que no se va a enfermar. ¿Mm? Es que los bebés están los engramas, un día los vamos a tratar que son los engramas. Los engramas se dan en el embarazo y también están los proyectos sentidos. Uh-huh. Y ya por ahí hay un video, no Ya me lo acuerdo qué es hablamos. el video, y ahí ya lo hablamos de los proyectos sentidos. ¿Qué pasa? Los padres tienen emociones y vienen con cargas, ¿sí? Que el niño lo acepta porque son los salvadores de los papás. Uh-huh. Es como Luces decía con las maticas, igual, ¿sí? Ellos son limpios, son puros, o sea, no tienen enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Vienen con una carga ya y ellos lo reciben como creencia cierta. Y por eso los bebés se enferman, vienen con enfermedades. ¿Por qué? Porque vienen a sanar el sistema familiar. Cuando hablamos de proyecto sentido, dábamos un ejemplo y es, por ejemplo, cuando la pareja está en disfunción, están en proceso de separarse. La mujer, por ejemplo, anhela tanto un embarazo y tanto un bebé para que esa persona no se vaya. Quedó embarazada. Cuando ese bebé nace y papá y mamá vuelven a esa disfunción donde ya no quieren seguir conviviendo con pareja y cada vez que papá va a irse o a separarse, la mamá no se enferma, se enferma bebé. Porque el bebé fue programado con ese proyecto sentido desde que se concibió. Mi pareja se va a quedar al lado mío mientras el bebé esté enfermo. Es algo energético, es algo inconsciente que la mamá no hizo porque es que así lo quería, no, fue algo que la mamá emocionalmente se programó así, programó al bebé, entonces cada vez que él se va a separar, ¡pum!, el niño hospitalizado. Los niños que hacen crisis, bueno, un ejemplo, asma, cada vez que el papá y la mamá se van a separar, cada vez que el papá y la mamá pelean, ¡pum!, el niño hace una crisis y termina hospitalizado. Entonces, eso es otra de los proyectos sentido con los bebés. Bueno, hay otra frase que les quiero decir del curso de milagros. Estoy hablando últimamente del curso de milagros. Dice, lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra fuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro. Y esto es claro a lo que nosotros estamos hablando hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, lo que ustedes proyectan, lo que yo proyecto, que parece que está afuera. Ejemplo, lo que les decía, llegó el maestro y el maestro, destornudó. Y, se fue el maestro. No, el maestro fue el que me dio la gripa. Mire, vino a destapar la cañería y ahorita, mire, fue la gripa a mí, mire, me contagié o algo así. O ahorita que estaba hablando y que compró unos muebles y no le llegaron y empezó a darle gripa porque me robaron la plata, yo pagué no sé qué y empezó a bajársele las defensas. Cualquier cosita así empieza a bajarle la defensa. Entonces, acuérdese, lo que se proyecta y parece ser externo, o sea, nosotros pensamos que está afuera, es porque nosotros adentro lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Vino el maestro y estornudó. Y yo estaba en un bajón de energía. Ejemplo, estaba ese día o con frío, o no tenía plata para pagar el agua, o peleé con mi marido, o mi hija no sacó buenas notas. Hay 100 motivos
para que usted se le baje las defensas. Acuérdese que las bajar las defensas es por alguna emoción, hay veces rápida que se viene y se baja las defensas. Hay otro tipo de bajar de defensas. Este es un tipo rápido de bajadas de defensas por un pensamiento rápido emocional que se dio. Entonces viene el señor y destornuda y como tengo bajas las defensas, pues entonces yo hago que vibrar con ese señor que tenía baja la defensa y que hago seguir destornudando. ¿Mm? Es como cuando ustedes hacen la ola en uno del, ¿cómo se llama? Los coliseos y dice la ola y todo el mundo hace la ola y no sabe quién empezó la ola. Así pasa con las enfermedades y así empiezan a transmitirse de una persona a otra, de una persona a otra. Es lo que decía Luces ahorita con la enfermedad que está hoy en día, ¿sí? Porque hay personas que no le pasa nada, pero es que nada y convive y no pasa nada, ¿sí? Y hay otras que apenas la miran, ya están enfermas. ¿Mm? Así es. Entonces, ¿eso a qué se debe? ¿Por qué nos enfermamos? Eso es de acuerdo a tu proyección interna. ¿Cómo estás en ese momento y qué creíste como creencia cierta de tu enfermedad? ¿Mm? La otra es los procesos de aprendizaje que uno debe tener con la enfermedad, que no Sí. son fáciles de identificar. Entonces, ejemplo, pues el que acaba de pasar, tenía que descansar. Y si tenía que descansar, algo en el ambiente me dio la oportunidad de irme a descansar. Entonces me encerraron 7 días acostada en la cama donde tenía que descansar. Punto. Cuando yo dije, ok, sí, tengo que descansar, ya me empecé a sentir mejor. Entonces, uno también tiene que ver esos procesos de enfermedad que tengo que aprender. El otro ejemplo que yo siempre les pongo, tiroides. Chakra tiroides. Cuando tú no dices lo que sientes, cuando tienes algo oculto, cuando tienes los traumas de la infancia o los abusos de la infancia que las personas no han sanado, no han manifestado y tienen acá atorados, tienen que manifestarse de alguna forma. Entonces empiezan con patología de tiroides, empiezan con reflujos, empiezan con tos, o sea, empiezan a generar todo referente a esa zona. Entonces, cuando tú entras en el proceso de aprendizaje de la enfermedad o del aprendizaje de sanación, porque cuando empiezas el proceso de sanación, por ejemplo, de tiroides, y tú de verdad te sientes, esa es la interiorización, de qué tengo atorado, qué tengo estancado, qué no he dicho, qué no he sanado, qué no he perdonado, empiezas la recuperación de la enfermedad, pero tiene que llevarte un proceso de aprendizaje. Alguien pregunta acá. De ahí de los procesos de aprendizaje, acuérdese que eso se ancla en el cuerpo. Y ahí empieza la biodescodificación, que hoy le estábamos mencionando que es la biodescodificación también. ¿Por qué salió la biodescodificación y ha tenido tantos resultados? Porque la biodescodificación que empezó a mirar el paciente que tenía y el otro presentaba lo mismo, y el otro presentaba lo mismo, y el otro. Entonces dijeron, ok, si tú tienes tal cosa, por lo tanto es provocada por tal cosa. Ejemplo, cuando tienen problemas de útero, el útero es vientre, el útero es maternal, pero imagínate que tiene que ver con el varón. Es yo no me siento protegido por el hombre, ¿sí? Y son los conflictos cuando la mamá, ¿sí? No desautoriza al papá o la mamá no le da el lugar que pertenece al papá o al hombre. O le dicen, es que todos los hombres son malos. O le dicen, uy, no, es que tener un hijo es una carga, ¿sí? Le quita el valor al masculino. Aunque el útero sea femenino y aunque el útero tiene que ver con la fecundidad y con eso es relacionado a la parte del varón. Y eso es biodescodificación. Ahí está la biodescodificación. Entonces uno tiene que desbiodescodificar la patología porque está, ya nosotros dijimos, está la que los médicos lo saben, el médico va y estudia para que esa patología, que esa es la una. La otra es qué es la biodescodificación y ahí está el tema. Pero está la tercera que es usted porque la provocó. Ejemplo. Entonces, tienes problemas con el útero y ¿qué pasa? Mamá quedó embarazada tarde y yo no quería tener hijos, pero ya se me está pasando la época de tener hijos. Entonces yo digo, wow, ya voy a tener tantos años y ya voy a estar muy vieja para tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a molestarle el útero. Patología de útero.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una programación, una lealtad a la mamá, por lo que tanto, si no lo tengo, sí pasa tal cosa. Pero es ¿por qué? Porque no ha tomado al padre. Cuando empieza a tomar al padre y a respetar al padre como arqueotipo, que también vamos a hablar después de los arqueotipos, esa patología se empieza a sanar y se empieza a quitar cualquier enfermedad que tenga ahí. Hay que ir más particular al asunto donde está el problema. Supongamos la diabetes. Estoy hablando ahorita de biodescodificación. La diabetes es relacionado con mamá. ¿Sí? Las personas que tienen diabetes es un conflicto interno que tienen con mamá, Afecto. de afecto con mamá. Pero entonces le voy a decir una cosa que ustedes dicen, uy, qué palabra tan fea. Interiormente es, mamá, yo te quiero matar. O sea, es tanto que no quiere, pero no pueden vivir sin la mamá. La tienen que casi amarrar, la llaman todos los días, están pendientes de mamá y todo eso, pero no me la aguanto. Ay, es que es tan posesiva, es que me quiere decir cómo me quiero vestir, es que quiere decirme para dónde quiero ir, es que no sé qué, quiere manejar mi plata, quiere manejar mi marido, quiere manejar no sé qué, quiere ta, 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 y todo eso, y no la pueden dejar. ¿Mm? Y ahí empiezan a sufrir de diabetes. Póngale en la firma, póngale en la firma. ¿Sí? Y nos han dicho, bueno, diabetes tiene que ver con el azúcar. Sí, tiene que ver con el azúcar porque es que el azúcar supuestamente es dulce y Dulce. la mamá supuesta es ternura, es El afecto. dulzura, es amor, es apechiche. ¿Mm? Pero cuando ese amor, ese apechiche y todo eso se cambia para el otro lado, al otro extremo, que se vuelve casi tóxico, ahí es donde empieza a sufrirse la diabetes. Y así hay con todas las enfermedades. Cada enfermedad tiene su propio código, su propia Emoción. emoción asociada y que tiene, que nos dice qué es cada enfermedad y cómo se puede solucionar. Pero esto depende sí o sí de la parte particular de esta persona. Ujú. Entonces, nosotros qué vamos a decir? ¿Cuándo sucedió esto? Entonces dice, ah, no, hace 10 años. Ok, cuando te dicen hace 10 años, tú preguntas a los cuántos años. Ella tenía 50 años, si hace 10 años tenía 40 años. Entonces tú preguntas, ¿qué pasó a Pasó a los los 4 años? ¿Sí? O que más o menos la relación que tiene para poder usted llevar a ver dónde está el origen de qué pasó en eso. A los 4 años es la edad esponja, o sea, la edad que Ocho. papá y mamá son los únicos que mandan, ¿sí? Ujú. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Ok, si estamos hablando con la diabetes y que empezó a eso y que a los 4 años, ¿qué pasaría? Bueno, a los 4 años, ¿qué pasó? Que mamá no dejó entrar a papá porque papá llegó borracho y lo dejó afuera. Ujú. Y usted dice, pero esa cosa tan boba, pues esa cosa tan boba Sí. ocasionó que el niño empezara a producir, en la edad adulta, cuando tenía los 40 años, empezó a producir el azúcar, empezó a producir diabetes, porque Ujú. fue falta de cariño. Mira mamá cómo trató a papá, Papá. que es la misma obsesión que tenemos. Es para que ustedes se den cuenta qué es la biodescodificación. Un día trabajamos en biodescodificación para que ustedes se den cuenta de las enfermedades de la. Hoy también vamos a trabajar mucha biodescodificación para que vamos mirando que es otra de las causas. No es la única, es otra de las formas Muchas. de solucionar por qué nos enfermamos. Uno es resolverlos a través de la biodescodificación. El otro es a través de las lealtades luces. Entonces, no, nos escribe Nayiber. Ah, bueno. Ay, sí. Los hipocondríacos todos los días se quejan de alguna molestia a nivel corporal. No solo corporal, también emocional. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con el hipocondriaco? El hipocondriaco es un concepto muy médico, muy de la literatura médica como tal. El hipocondriaco es la persona que de una forma u otra está tan carente que pase el avión, de tantas emociones, está tan carente de afecto, está carente de atención, de sentirse cuidado, de sentirse protegido. O sea, tiene tantas falencias en su vida y en su confianza, en su autoestima, que la forma sí, no es de llamar la atención, la forma de pedirle al mundo auxilio es esa. Entonces es una persona que me duele el hombro, entonces
el hijo corre porque le duele el hombro, al otro día me duele la cabeza, entonces el esposo corre porque le duele la cabeza. Es la forma en la que ella está pidiendo, yo digo siempre ella, pues sí, esa es la forma en la que la persona está pidiendo la atención del entorno, la atención de la familia, la atención del mundo, la atención a veces del médico. Es una persona que vive sola, no tiene nadie. Yo tengo una señora en donde trabajo como 80 y punta de años. Los hijos todos viven fuera del país y el que está pendiente de ella es el jardinero. Y la señora saca cita cada 15, 20 días por lo que sea, para tener esa atención que ella necesita, que sus hijos no están acá. Yo no digo que ellos no tengan que hacer su vida, pero la señora está necesitando atención. Entonces, cuando tengas a esa persona enfrente, piensa en qué carencia tiene para estar pidiéndole la atención a todo el entorno. Mi Rosy, ¿qué dices? Eso nos abrió pie a las lealtades. Porque es parecido a las lealtades, ¿sí? Porque nos enfermamos por lealtad, ya sea lealtad a papá o ya sea lealtad a mamá. O al árbol. ¿En qué las lealtades? Ejemplo, mamá, siempre lo hemos dicho, mamá tiene una enfermedad, un cáncer en cualquier parte, de seno, de tiroides, de lo que sea. Uh-huh. Y entonces la hija o el hijo, casi siempre la hija, ¿sí? Va y dice, ok, es que mi mamá sufrió de tal cosa. Entonces yo creo que lo tiene que oír cuando le dice, es que mi mamá sufrió de tal cosa y quiero descartar que no tenga yo eso mismo. Ya lo llamó. Ya lo llamó, sí, total. Cancelado, cancelado, cancelado. Entonces, ¿qué pasa? Tú, como eres leal a tu madre, tú quieres ser igual a tu madre. Por lo tanto, quieres adquirir las enfermedades que tu mamá tuvo. Y las consiguen, no lo crean que no es verdad, las consiguen. No es que sean hereditarias, es que son lealtades. ¿Mm? El componente hereditario es genético. Tú eres el que acepta que se desarrolle o no. ¿Cuándo lo aceptó esa persona? Cuando dijo, quiero descartar que yo lo tenga. Ya con esa frase lo aceptaste y puede que no ahorita, pero en 5 años le van a detectar ahí o en otro lado. Generalmente pues es el más frecuente, que es cáncer de mama o cáncer de cervix. Pues en mujeres hacia la mamá. Y en los hombres es casi siempre digestivo o próstata hacia papá. ¿Hay lealtades hacia el padre? Sí, muchísimas. Y hay también lealtades en negativo, pues, o sea, yo le digo lealtades negativas, no es que las lealtades sean positivas o negativas, no, sino lo que quiero decir es mi papá fue borracho, por lo tanto yo no voy a tomarme ni un trago. No sé qué, porque es que el alcohol va a producir cirrosis y daña el hígado, ¿sí? Te lo aseguro que porque no tomas nada, de pronto va también cirrosis y vas a enfermar el hígado. Y se lo digo porque vi un paciente que el señor era, pero yo creo que el hombre más correcto en la vida no había visto en la vida. Era un señor que tenía su empresa, un señor que comía salmón, verduras, hacía ejercicio, natación, o sea, el hombre más deportista del mundo entero. No he visto, si usted diría, este señor no se sale de la regla, juicioso de la casa al trabajo, con sus hijos, con su esposa, no, modelo de esposo, ¿sí? Pues imagínate que se enfermó de cirrosis y no tomaba, no, autoinmune. O sea, así, ¿no? ¿Sí? Así el señor falleció de eso. Una cirrosis porque no tenía ni las defensas, porque ¿cómo se iba a defender ante papá? ¿Cómo se iba a defender ante papá? A ver, ¿sí? Si era lo que más había criticado en su vida, mi papá es un borracho. Entonces mira las lealtades, cómo de verdad afecta mucho en la enfermedad. Entonces empecemos a mirar qué lealtades tenemos a mamá y a papá, porque las lealtades pueden ser, soy igual a mamá o soy diferente a mamá, soy igual a papá o soy diferente a papá. Esas son lealtades, no son ni negativas ni positivas, era para que entendiéramos el ejercicio, pero las lealtades es eso, ¿qué critico de él? Esa es una lealtad, porque eso que critico es lo que tú te vas a enfermar.
aseguradísimo, ¿sí? Así es. ¿Qué es lo que critico de papá? ¿Qué es lo que critico de mamá? Esa es tu enfermedad. O ¿qué es lo que yo soy leal a mamá? O ¿qué es lo que soy leal a papá? De esa enfermedad también la vas a tener. Entonces tengan mucho cuidado con las lealtades. Uno no puede identificar fácilmente la lealtad. Uno la identifica cuando ya está en proceso. Entonces, un ejemplo, soy leal a mamá, que era lo que ponía ahorita de ejemplo Rosy, cuando acepto que mi pareja le sea infiel. La persona sabe que la pareja le es infiel, pero no le dice nada, todo lo mantiene tranquilo y callado. Ahí vienen dos ejemplos. Mamá aceptaba las infidelidades de papá, por consiguiente yo lo hago. O mamá le era infiel a papá, por consiguiente yo acepto que mi pareja me sea infiel. Ese es otro tipo de ejemplos. Entonces, la lealtad es uno tiene que mirar el espejo que trae atrás. Papá y mamá es el más frecuente. Cuando no conocemos a papá y mamá, los casos de hijos adoptivos, los biológicos, y si ya fallecieron, pues ahí es donde entramos por ejemplo, con constelaciones familiares a mirar cómo era ese árbol familiar. Preguntas. Entonces, pregunta y después redondeamos para hacer los ejercicios. Porque la última parte es interpretación. No, nadie pregunta por ahí. Hoy están Hoy juiciosos. están todos calmaditos. Hoy Sí. ninguno tiene dudas. Bueno, Alcen la manita. La última que vamos a hablar es de la interpretación. Es otra de las formas de por qué se produce una enfermedad. Ustedes vieron la película Intensamente, me imagino, muy bonita la película, la de las 5 emociones. ¿Mm? Entonces se dieron cuenta que la niña, cuando llegaron a una casa nueva, ella entró en depresión. Tristeza. Y se fue de la casa. Y empezó a producir ella un poco de mecanismos y todo eso para entrar más y más en depresión y todo eso. La niña interpretó, ¿sí? Que como se habían cambiado de casa, la vida se le había acabado. La vida ya no le funcionaba. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros cuando suceden las cosas. La interpretación que le demos al asunto que estamos haciendo, ¿sí? Hay veces decimos o dicen, nos quedamos sin trabajo o se quedaron sin trabajo. Madre, y casi un 80% luces de los que se quedan sin trabajo se enferman. Sí. Así es. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo. Ahorita dónde me van a contratar, mire tanto desempleo, mire no sé qué, mire si sé cuándo. O sea, empieza la interpretación y empiezan a hacerse un mundo que, Dios mío, de ahí no pueden salir. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando interpretan las cosas tan poco como son. Ejemplo que tiene el novio y el novio le dice, hoy no voy a irte a visitar porque me voy con mi mamá a hacer mercado. ¿Y qué pasa? No, él no se fue, ¿cómo va a ir con la mamá? Él no ya con la mamá, él no sé qué. Y empezaron a hacer una película de interpretaciones. Y te lo aseguro que esa persona o le da cáncer de seno, de garganta, o le da gripa, como mínimo. Por las interpretaciones que nosotros hacemos a las cosas que nosotros vemos. Nosotros siempre hacemos una cosa así y formamos la película. ¿Sí? Sí. Entonces la interpretación es básica para la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Porque cómo interpreta el mundo exterior, eso, de ahí viene la enfermedad que tú tienes en este momento. Ahorita sí, ¿alguien tiene alguna enfermedad? A uno le cuesta mucho el aceptar las cosas tal y como son. Eso incluye lo de la interpretación que dice Rosy. Entonces, por ejemplo,
con lo de que decía ahorita Rosy, se fue a hacer mercado con la mamá. Y de verdad uno se monta películas en vez de decir, sí, está haciendo mercado con la mamá. Entonces, Punto. ya, déjenlo literal. ¿Qué está haciendo? Tal cual, no se empieza uno en pelicular. Eso nos pasa sobre todo a nosotras, más que a los hombres, obviamente. Porque nosotras tenemos una imaginación más fugaz y partes de nuestras inseguridades se ven reflejadas en nuestras parejas. Entonces, cuando sí está trabajando. ¿Por qué lo duda? Está trabajando. Si tú no confiaras realmente en esa persona, ni siquiera estarías al lado de ella. La que tiene las inseguridades somos nosotras. Sí, hay casos que uno tiene la razón, pero yo siempre he dicho, uno siempre sabe, desde antes de embarcarse en una relación, uno ya sabe cómo le va a ir, cómo va a terminar esa relación. Que uno acepta vivir todo el trayecto para estrellarse, pues lo aceptó, pero uno ya sabe desde que conoce a la persona, cómo es la persona. Sandra Patricia Lozada nos pregunta la hipertensión. ¿Hace cuánto tienes hipertensión? Creo que ese ejemplo. Que yo me acuerde, Sandrita, no. ¿Solamente quieres saber la hipertensión o quieres sí, tú tienes estoy esperando que escriba? Sí, yo también estoy esperando, porque acuérdate que yo te puedo dar la definición de hipertensión, perdóname, la biodescodificación de hipertensión, pero también tiene que ser tuya. O sea, hace 4 años empezó la hipertensión. ¿Qué te pasó? ¿Cuántos años tenías hace 4 años? Hace 4 años tenía 47 años. ¿Qué pasó entre los 4 y 5 años? Creo que Sandrita va en Transmilenio. Ella es muy juiciosa, ya nos escribe desde el Transmilenio. Divina. Bueno, Sandrita, te voy a dar muchas opciones para que nos diga, jaja, sí señora. Ok. Dice que hace 4 años se empezó la hipertensión. Tenía 47 años hace 4 años. Por lo tanto, ahorita tiene 47, 48, 49, 50, 51. No es por averiguar los años, ¿oyó? Tiene 51 años. ¿Por qué los años son tan importantes en la descodificación? Porque más o menos podemos ponerlo en tiempo y espacio, ¿sí? Y al ponerlo en tiempo y espacio nos podemos ubicar mucho, mucho mejor. Luce le dice que más o menos qué pasó entre los 4 y 7 años. 4 y 7 años es la edad de... Sí, 4 a 5, 7. Sí, la edad, ¿cómo le digo yo? De estar con papá y mamá. Y la hipertensión es algo que en ese momento sintió que estaba aprisionada, que no se podía salir. Entonces, algo pasó con papá y mamá, algo ella vio con papá y mamá, o algo vio con mamá si no tiene papá, y si tiene papá, algo pasó con papá y mamá. ¿Qué pasó? Que vio que papá llegó borracho y le pegó a la mamá. ¿Qué pasó? Que vio que el papá no tenía lo suficiente dinero y no estaba ahí. Que la mamá no le alcanzaba el dinero porque el papá no le daba la plata. Que todo eso son cuestiones de hipertensión. Mira, te estoy dando varias opciones porque como estás en el Transmilenio se la estoy dando yo, ¿sí? No sé qué pasó en tu infancia, pues no te lo puedo decir concretamente porque no sé, pero más o menos para que te des cuenta qué es lo que pasa con la hipertensión. Cuéntame. Abrí el libro y encontré una frase que fue lo primero que me resonó. Queremos ser reconocidos por la familia, no recibo lo que quiero. No sé cómo te resuene, qué pasó en ese momento, cuánto te llevas con tu hermana o hermano, por ejemplo. Cuando llegan los hijos, los hermanos en ese momento, pues es quitarle el puesto al otro, hay un problema de reconocimiento. Y en cuanto papá y mamá le pusieron más cuidado al otro, en cuanto menos a uno, la hipertensión es encerramiento, es tensión a los encerramientos. O sea, cuando te sientes que no hay salida, o sea, lo voy a decir generalmente para que se ubiquen más o menos, mientras Sandrita nos puede meter, cuando no tienen salida, cuando ustedes se sientan sin salida, la hipertensión es usted sentirse sin salida, entonces empieza a producir hipertensión.
porque no sienten que hay un mañana, no sienten que hay una solución, no sienten que eso, y entonces empieza a producir ese aumento del miedo, del aumento del desespero por hacer las cosas. Ahí empieza la hipertensión. Entonces, cuando nosotros preguntamos años es para saber de dónde aprendieron eso. ¿Por qué? Porque casi siempre se aprende de la infancia. Hay veces se aprende de la adolescencia, pero la mayoría de veces es en la infancia. Sandrita no respondió más. Nos pregunta Liana, dolor en el coxis por un golpe, pero nada que sana. ¿No sana qué? ¿El dolor, la piel, el morado, el hematoma? ¿O qué es para ti coxis? Pero más o menos, ¿qué no sana? ¿El dolor o todavía tienes lesión? ¿Quién nos habló? Pues, no fue Eliana. Hola, Mejor me hable, es más rápido. Sí. Listo, ok, Eliana. Pues imagínense que es que yo me tiré de un tobogán y me pegué en el coxis. A mí me hicieron radiografía. ¿Hace cuánto, gorda? En octubre del año pasado. Febrero, marzo. Fue lesión de tejidos blandos y todo. Sí. Gracias a Dios no me fracturé, me he hecho terapias, he ido con quiropraxia también y todo, pero no, o sea, no me sana. Entonces estoy por pensar si es también emocionalmente que no ha querido como esa, pues no fue fractura, pero sí esa lesión, entonces no sé si ya... Bueno, yo te voy a decir... En esa zona te queda chakra. Raíz. Ok. Raíz es familia y tu conexión con la tierra. Ok. En tu caso, piensa en qué pasó con familia, qué pasó en octubre o qué pasó antes de octubre. No, pues solo fue lo de mi hermana, porque... ¿Cuándo fue? Mira, y Cosi se lo voy a decir, aquí te lo voy a decir, es yo puedo sobrevivir por mí misma, o por lo tanto, en octubre tú pensabas que no podías sobrevivir sola. Por ti. Sí, eso sí. Exacto. O sea, cuando se fue mi hermana, yo sentí, mejor dicho, y pues octubre, digamos, también fue un mes donde pues estuve emocionalmente mal y todo el tiempo pensaba en eso, o sea, cómo voy a realizar. La otra es que no tenías fuerzas y no podía ni tomar la fuerza del padre, no podía, y es tomar la fuerza del padre, o sea, en donde tú de chiquita, ¿sí?, no pudiste tomar la fuerza del padre, o sea, nunca le dejaron tomar la fuerza del padre, y por eso ahorita que estás grande te cuesta trabajo tomar la fuerza del padre. Okay. A ti te cuesta trabajo tomar al padre, o sea, como figura fuerte de varonil de protección. ¿Sí? Para mí es mi mamá. Por eso. Porque no aceptas a papá. Totalmente. Tienes que tomar a tu papá. Se los confirmo y sí, o sea, mi papá, no, es mi mamá la fortaleza, todo, mi papá es... No, entonces tiene que decir... Hay una disfunción en la familia. Papá, sí, dale la fuerza a papá y verá que el coxis se empieza a él, ¿sí? Okay. O sea, se empieza, porque es que falta de fuerza por eso, y fuera de eso que no querías vivir, entonces son las dos cosas que se juntaron en la función. Por eso te digo, mírate lo bonito de la biodescodificación, ¿viste? Cómo automáticamente... ¿Viste? Entonces nada, solamente mi papá, ahora te tomo, ahora te veo como el hombre, ahora te veo con la fuerza. Solamente dígalo y ya automáticamente se empieza, ya el coxis te va a decir, ya, por fin, ya quitó la resistencia, no verme, y se va. Y acéptalo tal y como fue. Lo que pasó con papá pasó, que no estuvo, fue perfecto tal y como fue. Acuérdate de perfecto tal y como es. Cuando uno acepta tal y como es a la otra persona, ausente, presente, maltratador, como uno lo acepta tal y como fue, ya le das su sitio dentro de tu árbol, dentro de tu clan familiar y lo empiezas a sanar. Bueno. Ok. Eso es bonito, ¿viste? Oye, la descodificación cómo es de bonita. Súper. Divino. Gracias, Eliana, por compartir. Gracias, no, ya, más que claro, porque yo decía, Dios mío, pero ya que todo lo que me he hecho y nada. ¿Viste? Eso, por eso es que necesita la biodescodificación, por eso necesitamos saber el origen de las enfermedades. Es muy bonito, es por eso.
Estoy súper entretenida acá escuchándolas. Ay, divina. Divina, gracias, Muchas Aliana. gracias. No, gracias a ti. Escribe Clara Cris, hernia epigástrica y Buenas, umbilical hace 10 años. Hernia epigástrica umbilical hace 10 Hace 10 años. años. El ombligo. Gástrica. Epigástrica sí, es sobre el ombligo, Rosy. Con el ombligo. Tengo una pregunta, Clara. ¿Es hernia hiatal, o sea, de esófago, o hernia epigástrica? O sea, tienes la pared del abdomen abierto y estás para cirugía. Porque si es umbilical y epigástrico son... La umbilical es la conexión con madre, acuérdate. Que ahí, sí, para cirugía. Listo. La hernia es la conexión con madre. ¿De dónde nos conecta? ¿El ombligo qué es? Esa conexión que tuvimos con mamá. El ombligo sí, veo mi poder y lo pongo al servicio de la vida. O sea, que ella ve que no tiene ningún poder con nada. O sea, siente que su poder no lo puede poner al servicio de la vida. O sea, como el ombligo, como dice Luces, tiene que ver con la nutrición de la madre. ¿Sí? Entonces, cuando hay la hernia, es como decir, se rompió, ¿Qué haces? se rompió esa vida, o sea, se rompió eso al poderse a poner el servicio de la madre. Entonces, cuando tú te quieres poner al servicio de la vida, ¿sí? La vida te dice, no, y te devuelve. ¿Mm? Aquí escribiste algo que fue, no me quiero operar. Ok. Entrar en una cirugía es un proceso difícil. Depende de los tamaños de las hernias, son o no son quirúrgicas, acuérdate. Y si hay o no hay síntomas, si hay dolor o no hay dolor. Muchas hernias jamás duelen y están toda la vida. Y no necesariamente por eso se tienen que operar. Mientras no duelan, la persona está tranquila y no necesita la cirugía. Lo que pasa es que hay ciertos tamaños de defectos. O sea, no es lo mismo que tú tengas una hernia de 1 centímetro a que tengas una hernia de 4 centímetros, 5 centímetros. Por el riesgo que conlleva que en esta grandota se salga el intestino y ese intestino se empiece a morir. Para uno decir, ok, me voy a operar, sí es difícil. Yo hice ese proceso con mis cirugías. De las que me han tocado, me tocaron de urgencias. Una sola me tocó electiva, pero fue pues en ese proceso de la fertilidad. Cuando tú entras con miedo a la cirugía es donde tú tienes riesgos de complicarte. Cuando tú ves la cirugía porque ya definitivamente te dijeron no hay más opción y pones en riesgo tu vida, ahí es donde tú entras a la cirugía y dices, ok, esto es para mi mayor bien. Sí, hay que hacer un proceso antes para que mires que no te duele y demás, pero si ya te dejan la opción ciega de que te toca o te toca, míralo hacia tu mayor bien. Rocío, que tiene, ¿cuántas cirugías, Rocío? Ay, no, dos. Son todas para el mayor bien nuestro. ¿Listo? Entonces, deja de verla con miedo y en el momento en que te digan, te toca cirugía, uno dice, ok, gracias, bienvenida y va a ser para mi mayor bien. A veces la cirugía es un proceso. Yo cuando con el tumor de la cabeza, yo esperé hasta el último momento hasta que casi estalló el tumor. O sea, a mí me operaron de urgencias con un tumor de 7 centímetros en la cabeza, peligrosísimo. Pero ya me operaron cuando empezó a sangrar, porque yo tenía mucho miedo de entrar a la cirugía porque pues era la cabeza, era la caja de Pandora y pues de pronto ya me habían dicho que tenía el 3% de estar viva en este planeta Tierra. O sea, no estaría hablando ustedes con aquí. Pero, como dice Luces, cuando uno se desapega del resultado, hay veces la cirugía lo que nos quiere enseñar es otras cosas, porque la cirugía es parte de un aprendizaje. Y yo era del miedo, yo era, ¿cómo se llama? Controladora. O sea, todo yo tenía que controlarlo. El agua tenía que ser no sé qué, no sé qué tenía que estar acá. O sea, yo lo tenía como las bayonetas, hacer así para poder hacer las cosas. Y en la cirugía no tenías control. Exactamente, y hasta luego, pues. Me anestesiaban y no me daba cuenta. Y eso es lo que tuve que aprender para ahorita cambiar mi vida, ¿sí? Fueron 6 años con miedo y dejé que 6 años creciera el tumor 7 centímetros.
Por el miedo, mucho, tenía pavor, o sea, tenía súper miedo. Y Cris, que me conoció antes también, ustedes se dieron cuenta, yo no presenté ningún síntoma de los síntomas que tenía que presentar, porque el cerebro se corrió, o sea, el tumor corrió al cerebro, hizo campo, tenía que abrir campo. Entonces, ¿qué pasa? La parte epigástrica es un rechazo, estás rechazando algo. Y estás rechazando algo de servir a la vida, ¿sí? Por algo de la madre. O sea, el ombligo es conexión con la madre. Y entonces, ¿qué es? No creer que usted puede servir a la vida, no creer que usted puede ser suficiente, o sea, ser suficiente para la vida. Estás rechazando a la madre y estás diciendo, ok, mamá, ya me doy cuenta que yo no soy suficiente para la vida. O sea, que la vida es muy grande y yo soy demasiado chiquita y me está quedando como grande todo esto. A mí se me durmió. Eso es lo que significa tu enfermedad. Clarita, a mí ¿sí? se me durmió toda la pierna izquierda, o sea, toda la de mamá. Me tocó cambiar de posición no sé cuántas veces y cuando Rocío dijo mamá, y es con mamá, y me empezó a bajar. ¿Qué miedo tienes? Mira, ahí lo está escribiendo, que no servías para nada. ¿Qué miedo tiene tu mamá que tú aceptaste como tuyo? Eso. ¿O qué lealtad tienes como mamá de que no servías para nada? O sea, te lo dijeron tanto que lo aceptaste como tuyo. Entonces tienes que sanarlo. Lo otro, ¿qué miedo tiene tu mamá o tu línea femenina o tú arraigado por alguna cirugía o algo le pasó a alguien en una cirugía? ¿Por qué? Porque es que, pues, yo sé que toda cirugía tiene riesgos, pero una hernia epigástrica, una hernia umbilical es una cirugía menor. Es una cirugía donde las complicaciones son pequeñas, pero tú le tienes un miedo gigante. Entonces, mira qué lealtad estás aceptando de tu familia o de ella tenía muchos miedos y mi madre ha tenido muchísimas cirugías. Ahí están los miedos. A las cirugías. Lo que decíamos, la lealtad con la mamá. Y por eso también lo del ombligo. Tienes que sanar primero también lo de tu madre, porque te pueden operar de la hernia y vuelve otra vez esa hernia, otra vez y te da. Te lo repite. O sea, cuando las hernias se reproducen. Claro, porque lo que tú haces cuando te hacen cirugía es irte a reparar lo que está dañado, ¿sí? Pero si no arreglas la causa que lo dañó, pues vuelve otra vez a pasar. Es como usted remachar una llanta de un carro y vuelve a pasar por donde está la puntilla, pues vuelve y se pincha el carro. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces trabaja con la aceptación que yo sí sirvo a la vida. Servir a la vida es desde el momento que nos levantamos y respiramos y decir, oh, hoy me pongo al servicio de la vida. Aquí cuando nosotros siempre ustedes nos oyen decir con luces, nos ponemos al servicio de ustedes. ¿Por qué? Porque eso es una comunidad y si no nos ponemos al servicio de ustedes, pues ninguno de nosotros vamos a sanar. Entonces, exactamente eso es el servicio. Servir no es sinónimo de que se la monten a uno. No. Es otra palabra más definida. Sí. Busca la definición. Entonces, mi Clarita, busca la reconciliación con mamá y la reconciliación con el servicio a la vida. Yo sí soy servidora de la vida. Yo soy grande para la vida. Soy pequeña ante algo más grande, pero soy grande para la vida. Ay, Dios. Buenas. Hola, buenas. Hola, Arely, qué guapa estás, Dios mío. No, gracias. Pero de conquista. Yo, pues, clase, sí. Bueno, todo está interesante, pero quiero preguntar, se me vino a la cabeza, no la tenía, pero se me vino a la cabeza, sufro y hago sufrir por roncar. Y he usado una cosa, he usado otra, y esa ha sido, y otro son otros problemas. Bueno, no sé si miramos ese primero. Toca uno, si no nos tocamos. Sí, sí. El roncar es respiratorio. Bueno, respiratorio, ¿qué es? Miedo, inseguridades. Entonces, te buscamos la definición del roncar como tal. Bueno, el roncar tiene que ver mucho con asentir a la vida. Asentir a la vida es decirle a la vida tal como es perfecta. Cuando tú roncas, cuando uno hace,
Sí, y te quedas sin aire, es decir, no me cuesta trabajo respirar en la vida. ¿M? Y entonces por eso apagado, cierras un poquito el circuito para no que no te entre ese aire. Ujú. Entonces es a sentir a la vida, es decir, la vida sí tal Tal como y es, como está es. perfecta. Luces. Ya lo estoy buscando. Ya casi lo encuentro. Es que son 3 libros. Bueno, yo te sigo diciendo con el ronquido. También el ronquido tiene otro significado. ¿Por qué? Porque cuando se cierra también eso, el sonido que produce es porque nunca ha sido vista y necesita ser vista. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces? Es lo que quiere decir, aquí estoy, pero con el ronquido. Luces. Esta definición me parece muy linda. Dice, el ser humano aprovecha el sueño para librarse de lo que sucedió en estado de vigilia. Esta es la razón por la que todos soñamos. La persona que ronca suele ser aquella que hubiera querido hacer más ruido durante el día, pero se reprimió o no tuvo ocasión de hacerlo. Ajá, lo que te dije. Definición tal cual de Dorelli. Si la Ajá, persona no se atreve a hablar en el día por miedo al rechazo, vive ese mismo rechazo ya que sus ronquidos alejan a los demás. ajá. My God, ¿y cómo se cura? Porque, bueno, toca decir aquí estoy, aquí me quedo. No, hay No, que es decirlo. decir, dices, elijo sentir a Elijo la vida sentir. lo que sucede. O sea, elijo, ¿sí? A que todo lo que pasa en la vida está perfecto. Y a Que si manifestar tienes lo que que gritar en la sientes. mañana, que si tiene que hablar duro, que si tiene que no sé qué, que si Exacto. tiene que decir bonito, feo, lo vas a decir, es a sentir a la vida. Es decir, sí, yo creo mi vida, tal como yo soy responsable de mi vida, yo la creo, yo la vivo. Tú quieres salir al patio y gritar, sales al patio y gritas. Quieres encerrarte en tu cuarto y gritar, sales, te encierras y gritas. Le tienes que decir algo a alguien, desde el amor siempre, no gritando. Desde el amor se lo dices, pero no te lo comes. ¿Listo? Ahorita me dio un bostezo. Con cada vez que nosotros trabajamos con una persona, Lucero y yo nos tenemos que conectar con esa persona. Pero es que Lucero dice, me duele tal Ay, cosa, sí. no sé qué, sí sé Que yo cuál. sé que no es mío, es del otro. Ahorita me dio bostezo, exactamente. Es cuando tú tienes bostezo, el bostezo es El como anhelo. pereza a la vida, sí, es como el aliento a la vida, ¿sí? Como decir, esta vida me está pesando mucho a mí. Entonces, por eso me dio bostezo, fue risa. Yo le dije, ay, Dios mío, no. Entonces, nada, Doreli, hazte sentir más en el día para que en la noche no te tengas que sentir mucho. Y la otra es exactamente, yo creo en mi vida y yo soy responsable de mi vida. Ujú. Muchas gracias. Bueno, A la Aurelia, orden. nos escriben allí, ver. Dolor que inicia en la pierna derecha. En algunas oportunidades voy caminando y siento una punzada que me pone a cojear. Esto me toma desprevenida. Inició hace casi 2 años y medio en esta situación, es decir, cuando tenía 42. Derecha es masculino, papá. Inicia en la pierna. Mi pregunta, ahí sí entro en anatomía. Inicia en la nalga, inicia durante el muslo, inicia solamente abajo en la pierna, se irradia para dónde, te duele la espalda. ¿Qué otro hay asociado? Pero pierna derecha y arranca con papá. Las piernas, ¿qué es? El arraigarse. El cómo te sientes en relación a tu papá. Me dolió el pecho. Tienes tu atorado con papá. No sé emocionalmente o qué te pasó con papá para que te estés sintiendo así. El muslo hacia la parte interna. Ok. Inicias desde acá atrás. Derecha, ya, Como si muslo, fuera como todo el mundo lo conoce, como una asiática. ¿Es por la parte órale, de hacia atrás o por dentro? la parte de El atrás, papá derecha. falleció hace 18 años. ¿Qué no resolviste con papá? Acuérdate que uno siempre dice que le quedó algo pendiente por decir. Acuérdate que no es necesario que esté en este plano para tú poder sanar a tu papá. Cuando no sé qué quería tu papá, y así lo estoy diciendo, qué quería tu papá que fueras, no fuiste, y cuando ya no está en este plano, sientes que no hubo esa recompensa hacia él de no sé, estudiar, trabajar o hacer lo que él quería que tú hicieras y tú decidiste hacer otra cosa.
Buenas tardes. Hola, No, Nayib. mira, Hola, yo, Nayib. Más Ay, rápido, más ahorita rápido. más rápido. Prende la cámara, más no, rápido. de pronto fue por lo que, digamos, viví dos duelos seguidos de los dos hombres de la casa. ¿Tu papá El ahí? primero, mi hermano. Ok. Ah, bueno, y uno tercero que fue la separación con el papá de mi hija. 3 hombres. Sí, entonces, ¿Quién falleció el primero, tu primero, papá? Y es que, no, y es que eso le iba a preguntar porque es que también pierna es sexualidad Sí. y es no verse sexual o segura con la sexualidad. ¿Quién falleció mi, primero, papi? mi papá, y a los tres Sí. meses mi hermano. ¿Tú, cómo fue tu relación con tu papá? Hiciste lo que siempre le he dicho, mire, honrar a papá y mamá. Es una frase grande, pero es muy sencillo. ¿Alguna vez de verdad lo honraste, lo aceptaste tal y como era? Sí, yo creo que lo único que de pronto en algunas ocasiones, él era un hombre muy especial y muy amoroso con todas nosotras, pero sí había algo que me molestaba de él, y era que en sus fines de semana él siempre iba a tomarse sus cervecitas. Ok. Entonces mi mamá nos decía que alguna de nosotras, que éramos tres hermanos, tres hermanas en esta ocasión, también mi hermano, que éramos pequeños, teníamos que ir a donde estuviera él a Traerlo. sacarlo de la tienda o algo así, de donde estuviera. Y esa era como su respiro de toda la semana estar trabajando. Él no era, nunca fue agresivo, ni fue nunca tampoco fue, no, o sea, él no, nunca molestó, llegaba, era, su situación era llegar tomado y acostarse. Lo que pasa es que nos molestaba era que quién le tocaba ir, y cuando me tocaba ir yo, pero ¿por qué yo tengo que ir a Ahí sacarlo y el está. por El qué toma? desplazarte. El tener que ir. Muslo y pierna tiene que ver con protección a los hombres. Ujú. Entonces, como los tres hombres de la casa se fueron, ahorita no te sientes protegida por los hombres, ¿sí? Entonces, ahorita tú sientes que no hay protección y si te das cuenta, tu madre te manda a que lo saque a él. Por lo tanto, tú nunca en la vida has sido protegida por los hombres, ¿sí? Y por eso es que la pierna te muestra, y por eso donde dice Luces que parece como la asiática, es por eso, la asiática produce mucho dolor y va desde el glúteo casi Hasta el punto del pie. Pero, pero es cuando curioso porque a mí no me duele el glúteo, a mí me duele como la parte, como a un costado de la pierna, sé que es Adentro. inicial, sí, sí, y sí, me duele, la y no parte, es, es que por ejemplo, cuando tú dijiste que la parte interna es con la parte sexual, Ujú. tiene que ver con la parte más sexual De y la con la parte pareja. de protección de los hombres. O sea, tienes el problema es de protección de los hombres. Ahorita te sientes que ya no tiene más la protección masculina, pero también tienes un problema que de la parte de sexual, o sea, de la sexualidad tuya. Ujú. y cuando hablas de la parte de sexualidad, ¿a qué te refieres o La pérdida de exactamente? la pareja. Ah, ok, De la ya. O sea, pareja ahí o ya no se te te sientes. juntaron los tres. Sí, ya no te sientes sensual o sexy o sensual o no, ya no te llama o no te llama, no. Ya el sexo no está el hombre para protegerme. Nosotros tenemos Entiendo. en el lado masculino, la primera relación masculina que tenemos es papá. Sí, La segunda relación masculina que tuviste fue tu hermano. Y ya cuando llega una pareja es la relación masculina definitiva. Perdiste los tres al tiempo. O sea, te quedaste sin base. Perdiste las tres personas que eran como tu fortaleza masculina de tu lado derecho. Y Por, por eso el dolor en la en pierna este derecha. caso, ¿qué debo hacer? Señora, Sí. Y sí, porque incluso esta mañana me decía una compañera, ¿por qué cojeas? Y yo ni me había dado cuenta. Entonces ella me dijo, ¿por y qué? acuérdate que cojear, o sea, no avanzar, no poder avanzar bien, no lo has es eso, sanado. ahorita te estás frenando en avanzar hacia la vida. Ujú. O sea, también te está costando la avanzada a la vida, ¿no? Y en este caso, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer? En este caso, a aceptar que tú, ¿sí? Puedes estar sin ellos. O sea, gracias papá, gracias hermanos, gracias esposo, ex esposo, papá de la niña, ¿sí? Pero
ahorita veo que los hombres me protegen. No estamos diciendo papá, no estamos diciendo hijos, no estamos diciendo nada, solamente ahora elijo que los hombres me protejan. ¿Mm? Cuando tú aceptas que el hombre te va a proteger, aunque no tengas ningún hombre al lado, el cuerpo ya se relaja y dice, wow, ya no tengo que frenarla para que no vaya tan rápido. Entiendo. Ah, qué lindas. Muchas gracias por tanta sabiduría. Sí, gracias a ti. Y ensáyelo. Diga, hoy llegas y dices, ok, ahora veo que los hombres me protegen, ¿sí? Okay. O ahora me veo protegida por los hombres. Perfecto, así lo haré. Muchísimas gracias. Ahora me veo sensual también. Son dos cosas que tienes que decir. La sensualidad sí, porque es interna. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Queda Magdita. Magda. Tengo miomas. Ok, Magda. Bueno, hola. Lo primero y útero es el mioma, que es llenar el hueco. ¿Qué hueco estás llenando? El hueco de los hijos, el hueco de la pareja. Se quedó congelada. Magda, prende el audio. Eso. Aló. Magdita. Se congeló. ¿Cómo está la relación con pareja? ¿Tienes hijos? ¿Cómo está la relación con los hijos? ¿Estás buscando hijos? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Estás llenando el huequito? No me ¿Escucha? Ya, ahora sí. Ya, es que no lo tenía habilitado. De pronto es de pareja porque me los detectaron hace como 15 años. ¿Y pareja estable tenemos? En este momento sí. Hace 15 años estabas en la búsqueda de esa hace pareja. Como 15, 16 años, sí. ¿Cómo fueron tus relaciones de pareja estaba anterior? en un proceso de sanación, ¿de separación? Ahí, de una ruptura, sí. Entonces lo que hiciste fue llenar el hueco que estaba dejando el otro. ¿Qué tienes que hacer? Ya, decir, ok, ya tengo una pareja, ya valoro mi pareja, me valoro a mí misma, no necesito llenar ningún vacío. Okay. No sé, Rosy, cómo lo sientas. Bueno, todo lo que tiene que ver con útero y todo eso está en relación con los hijos. Los hijos no tiene que ser que haya fecundado un hijo, sino también lo puedes fecundar acá, ¿yo? A veces uno piensa que lo fecunda en la barriga y no, también viene aquí la fecundación. O sea, ya planeaste tener una pareja, querías tener un hijo, querías no sé qué, querías ese cuándo, y todo se vino a pique, ¿sí? Pero ya creaste ese hijo. ¿Sí? Ok, sí. Ya, ok, ya cayó en cuenta. Ya cayó. Entonces dice, veo a mi hijo, ¿sí? No nacido, porque no nació. Veo a mi hijo no nacido, y lo incluyo. Porque ahí está, o sea, tú ya lo creaste y lo pusiste ahí con el mioma. El mioma es tu hijo no nacido, ya lo creaste. Entonces dígale, ahora te veo, ¿sí? Si perteneces a mi sistema. Yo sí puedo ser una mamá perfecta. Yo soy una mamá perfecta. Pero si nosotras no hicimos ya uno de sanación de útero. No sé, esa sí no me acuerdo. Yo no me acuerdo, estoy buscándolo porque como ya hemos hecho ya no me acuerdo ni cuáles hemos hecho. Y entonces dices esas palabras, ¿para qué? Para que el útero ya no tenga que estar con cargas. Es que ahí tienes una carga, es una carga emocional. Acuérdate que no todo se crea, o sea, por eso la mayoría se crea también por acá, ¿sí? Y el cuerpo lo asume que es cierto y lo pone a funcionar. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias. Sí caíste en cuenta de algo. ¿Sabes cuál hicimos? Si lo puedes hacer. Vale, di las palabras exactas, di las palabras, no sé exactas esas, pero di las palabras así, que ahorita lo ves, ya lo incluyes, ya lo ves, si eres y perteneces a tu sistema. ¿Sí? Y yo soy la mamá perfecta, soy la mamá perfecta.
Bueno, voy a hacerlo, gracias. Vale, listo. Esa concepción fue, bueno, esa idealización fue con quien se fue. Sí, Tienes que hacerle el proceso a ambos. Oye, no lo encontré. Yo estoy casi segura que nosotros ya hicimos una meditación Lo de dices y sanación verás del que útero. eso te ayuda muchísimo a liberar todos esos miomas. Todos esos miomas porque es decir, ya lo veo. Cuando tú dices ya lo veo, ya no lo tienes que tener ahí. Ya es decir, ok, tú existes, pero puede estar fuera de mí porque ya no lo tienes que tener ahí. Por eso se llama biodescodificación. Es para descodificar eso que lo causó, esa emoción o ese pensamiento que lo causó, esa intención. Casi todas las emociones para la enfermedad son causadas por la intención. Ay, muchas gracias, Magdita, por Gracias, Gracias, Magdi- Luz. Gracias, Luz. Magdita, no lo encontré. Me dicen es que te vayas a Proyecto Sentido. Yo no sé si tú estuviste en el de Proyecto Sentido. No, En la lista de reproducción de nosotras está uno que fue el de Proyecto Sentido. Puede estar en los de normal o puede estar en uno de los live que hicimos. ¿Listo? bueno, Para que lo bueno. veas y también hagas tu proceso de sanación de Proyecto Sentido. Porque acuérdate que tienes tu Proyecto Sentido y pudiste haber instaurado Proyecto Sentido para tus hijos, incluido el no nacido. Bueno, Bueno, gracias. Chao, Un Magdita. abracito. la orden. no lo ¿Viste encontré. la descodificación con más bonita en las enfermedades? A mí me encanta porque es que de una vez va sacando de una de las cosas y todo eso y se va mirando de una vez para que haga resolución de conflictos emocionales, de interpretación de los conflictos emocionales. ¿Alguien más? O si no, damos por cerrado el tema del día de hoy. Ay, yo quería preguntar, Silvia preguntó, ¿no? ¿Qué pasa con los problemas dentales? O sea, esos también tienen su respuesta emocional. Claro. Esos sí son Esos son los que más. Loreli, ¿cuál diente? ¿Arriba, abajo, cuál parte? ¿Qué número de dientes? Exacto. Cada uno Mira, Sí, no, tiene una no sé representación numerarlos. diferente. Los dientes inferiores izquierdos tienen que ver con hogar y pareja. Los dientes inferiores derechos tienen que ver con trabajo y posición social. Los dientes superiores izquierdos tienen que ver con familia y madre. Los dientes superiores derechos tienen que ver con clan familiar. O sea, tengo que saber, por eso es que la biodescodificación es tan específica dónde va. Y los dientes son tantos, pues que toca mirar por dónde tiene que ir. Y si toca, te tocaría uno por uno. No sé. Y saberlos ubicar. Bueno, entonces sí. Entonces, depende en qué cuadrante, porque los dientes se hacen por cuadrantes superiores e inferiores, derechos e izquierdos. Entonces, cuando tú nos dices, ok, es el derecho, tú sientes que es el tercero de atrás para adelante, o sea, nos lo puede contar y nosotros le decimos el número y podemos saber qué significa eso y qué lo podemos, en qué le está afectando. Los dientes hay hasta una técnica, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que lo hacen a los odontólogos, que es un árbol de los dientes, donde cada diente tiene un significado y tiene un significado con la enfermedad que tiene y con el sistema y te dice cómo es tu vida y te dice todo eso. Es una terapia muy bonita de los dientes. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero sí la conocí. Muchas gracias. Entonces ahí sí, Bueno, sí, ¿en qué cuadrante? Sí. Toca uno por uno. Y la retención de líquidos, o sea, sí, que me hincho. ¿Qué estás? Que cistitis, que tiene retención de No, líquidos. que se inflama. Líquidos. Se me inflaman los pies, tú a veces los misma ojos. Perpetración. Inflamación es perpetración. O sea, estás ¿Es perpetrando algo. Perpetración. Estás tomando el lugar que no te que no te corresponde. corresponde en tu clan. Ahí sí no entendí. Estás tomando un lugar que no te corresponde en tu árbol familiar. Asumiste el rol de una persona que no debías asumir. Te voy a mostrar un dibujo para que te hagas más o menos a la idea. Estaba buscándolo por eso. Estos son los dientes de Orelis y esas son las patologías para cada diente. Para que te hagas a la idea de lo largo que puede hacer. Y la retención de líquidos y lo otro que me dicen a mí en retención de líquidos, lo mismo, ¿qué estás reteniendo para ti que no estás sacando? Casi todas las patologías que tienes es lo que no sacas, lo que no expresas de forma adecuada. Sí, señor.
sería ese, como con el O mismo sea, decreto, ¿no? aquí Él nos dijo están que todo lo que... no sé, a mamá, a alguien, y estás ocupando ese lugar. Perpetración es ocupar el lugar que no te corresponde, ¿sí? Puede ser de un ancestro que ya falleció o puede ser de alguien que esté vivo. Ejemplo, que ocupas el lugar, tienes que ocupar el lugar de mamá y ocupas el lugar de papá. O sea que eres el rol paterno, el rol De la fuerte, el casa. rol masculino, ¿sí? Ejemplo, que tú haces el rol de niña y tus hijas son la mamá y sus hijas tienen que estar pendientes de usted. Entonces usted está haciendo el rol de hija, ¿sí? Eso es perpetrar. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser la mamá, la esposa, y ese es su rol. Entonces, Ese cuando es, no ocupas ese rol, se llama perpetración. Ah, ya, gracias. Entonces, Pues eso sí, lo me pasa, me ocurre harto con las hijas, ese es porque me no dio sé, tos. no sé qué. Ajá. Sí, Entonces le dice a tus hijas, ok, yo soy la mamá y Y ustedes son las las niñas, hijas. yo soy la grande y ustedes son la pequeña, yo me cargo de mis asuntos. Ya lo lo hemos digo, señora. se lo expreso así, se lo expreso con palabras o que se lo dice uno. Si lo quieres, si te sientes bien Como te expresárselo con sientas palabras, más lo cómodo. dices, y si no, como tú los expresas para ti misma también. Lo puedes expresar en voz alta, total es que tu cuerpo lo pueda mover, o sea, que tu cuerpo lo desprograme. Y te La lo cuestión piensas es así. desprogramarlo de tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene un programa. Tienes que decirlo no una vez, sino varias veces precisamente para que lo empieces a cambiar. Lo empieces a aceptar como que yo soy la que tiene el mando, no ellas. Yo soy la que mando, bueno. Yo soy la mamá, yo soy la grande, ustedes son las niñas, ustedes son las pequeñas. Ay, muchas gracias. Bueno, A la Deli, orden. ¿Alguien más? No más. yo sabía que en algún lado tenían de los dientes, hasta que no lo encontré no quedé tranquila. Ah, sí, es que, por ejemplo, tengo uno No, acá, bueno, toca y me contarlos. pusieron, sí, me pusieron implante y lo rechacé también, y bueno, eso fue todo un Ah, trauma, es que sí, por hay ningún que lado. mirarlo. Vos tú me muestras ahí que era arriba, entonces es al lado derecho superior, ¿sí? Cuarto superior derecho. Ahí se ve. Entonces es superior, Mm, derecho. superior y derecho. Sí, sería el cuarto. Y el cuarto de adelante para atrás. 1, 2, 3, 4. Ah, El sí. cuarto es la sumisión, la ¿Ya qué? familia, la madre. O sea, tú eres una mujer sumisa en tu casa. Ah, sí. La mamá. Entonces ese diente, por eso nada de eso. Porque hasta que tú no ocupes el rol que te corresponde, ¿sí? Ese diente te va a seguir molestando porque es de sumisión. Es la sumisión en la familia y como madre. Tienes que ocupar el rol de madre, de esposa, del rol femenino. Ujú. Y el diente le deja de molestar. Sí, no, ese ya lo perdí, ¿no? Pero me mandé por un implante y lo No, es que rechacé. el diente no, o sea, El ya le espacio hemos dicho, la energía está ahí. está ¿Por ahí, qué lo el rechaza? espacio. Porque vuelve otra vez en la sumisión. Entonces, si ya sacaste uno, porque estás peleando contigo mismo con la sumisión, ¿sí? Si Tú sigues, peleas contigo mismo por decir, es que yo soy la mamá, es que yo quiero tener libertad, es que yo quiero no sé qué, es que ustedes no me dejan, es que mire que te y toda la carreta que se echa y todo eso. Ahí está la energía. se queda ahí. La energía está ahí, entonces sigue la sumisión hasta que tú no lo quites. El diente, cuando ya se lo coloquen, es porque ya ya la sumisión Se- la cuadraste, Ujú. ¿sí? Listo. Bueno, yo Ay, quisiera, gracias. buenas tardes. Claro, Héctor, Hola, cuéntanos. Gracias, gracias. Cerramos con Héctor, qué rico. Cuéntanos, Héctor. Pues yo he tenido durante mucho tiempo diabetes, me han dado 5 infartos, he tenido una
varios accidentes graves y aparte de eso, pues trombosis. También me quedé ciego y pues hay varias cositas. Pero la primera fue diabetes. Sí, Listo. ¿A qué edad? ¿Cuántos años? Perdámoslo bien. a los 33 años empecé con la diabetes. ¿Qué pasó a Ah, los de- 3 años? ¿Cómo era la relación de papá y mamá a los 3 años tuyos? ¿Estaban juntos? ¿Se separaron? No, estaban juntos ellos y el año pasado, el 2020 murieron los dos prácticamente al tiempo por COVID. Y después murió mi hermano mayor al mes. Bueno, esa sí fue la lealtad que hicieron entre Ya eso ellos. ya sí, Eso es tiene otra que ver cosa. con la diabetes. Pero la fue diabetes hace tuya. 3 años, entonces es para atrás. Entonces, Sí, a los ahorita 33 años, por eso te digo, es la edad de Cristo. Es que le digo yo, ¿por qué? Porque algo tiene que ver con tú, voy a hacerte entre comillas, no es lo masculino, sino el rol masculino, ¿vale? Para que me entiendas. sí, Ok, algo tuvo que ver con el rol masculino. Porque a los 33 años te da diabetes. ¿Estás casado o soltero a los 33 años? yo estoy casado. ¿Qué pasó antes de los 33 años que tiene que ver con el rol masculino? Diabetes dijimos que era la parte afectivo. maternal, La mamá te nutricia. quiero matar, o sea, mamá no me dejó tomar, papá. Tu mamá no te dejó nunca tomar a tu papá. ¿Quién te cuidaba? Nosotros nos criamos con mi hermano mayor. No te cuidaban ni papá ni mamá. No, mi mamá siempre nos crió. Papá no ¿Y estaba. papá qué hacía? Papá trabajaba y mamá nos cuidaba en casa. Pero papá nunca estaba con ustedes. O sea, no Él fue el rol permanecía, masculino. O sea, es que El rol tiene que ver masculino con el rol tuyo fue tu masculino. hermano. él permanece. Nosotros siempre hemos jugado fútbol. Siempre jugamos fútbol desde pequeños. Y papá siempre nos dirigió. No preguntamos eso. No, eso no era, esa no la pregunta. Mira, mi papá nos dirigió, no le estoy preguntando, el rol masculino de papá. ¿Quién era? O sea, El rol de papá era o papá o era hermano mayor, porque tú dijiste nos cuidó mi hermano mayor. O sea, el rol masculino, el rol de papá lo asumió fue tu hermano mayor, no tu papá. No, tu mamá qué decía con respecto a papá, por favor. mi papá y mi mamá fueron una pareja muy unida y mamá se quedaba en la casa y él trabajaba. No Por eso, ¿y tu preguntamos mamá eso. qué decía? ¿Su mamá qué decía de tu papá? Que algo que Que cuando siempre tenías decía, 4, 5, 6 años, ¿qué decía mamá de tu papá? Tu mamá se quedaba en la casa juiciosa, su papá salía a trabajar, llevaba el dinero, se iba a jugar fútbol, se iba a jugar con los amigos, su mamá se quedaba en la casa. ¿Qué decía mamá de papá? No, ellos los dos anduvieron juntos y nos llevaban a nosotros a los equipos de fútbol. ¿Qué decía mamá de papá? Decía, pues ella siempre estaba conforme con mi papá. conforme. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Cuéntame una escena de estrés que has tenido a esa edad, una escena entre mamá y papá que hubiera producido estrés. ¿Por qué peleaba papá y mamá? Entonces, para que me entiendas más o menos. No, ellos no peleaban, más bien, si ellos tenían un conflicto lo desarrollaban dentro de su En su habitación, cuarto. Ajá, Encerrados. exactamente. encerrados. Sí, encerrados. Pero si ustedes escuchaban, Mm, eso se le graba al niño. Tenías sí, 3 años. yo tuve alguna discrepancia con mi papá porque Exactamente. él me pegó una vez muy duro, muy Ahí está. fuerte, porque yo salí a mirar un partido y era de mayores y yo no podía ir a mirar fútbol de mayores. Entonces él me entró y me rompió una rodilla y mi mamá trauma grande. peleó con él y Es yo eso. ¿Por qué? Exactamente es eso. Eso es lo que Mamá tenías. no dejó
que papá tomara el rol de papá, ¿viste? Ya le habían dado una orden, ella se tenía que haber quedado callada y hacerlo en el cuarto esta vez, mamá no dejó tomar a papá, lo que te estamos diciendo. Entonces ahorita tiene que decir, mamá, por favor, déjame tomar a papá, aunque ya eran muertos los dos, ahora tomo a mi padre, ¿sí? Di, mamá, déjame tomar a papá, ahora tomo a mi papá. Mamá, déjame tomar a mi papá, ahora toma a mi papá. Mamá, déjame tomar a mi papá, ahora tomo a mi papá. Porque la diabetes tuya se dio, es por eso, porque tu mamá no te dejó tomar al padre. O sea, para ti el padre era, perdóname, está bien, es muy bonito, se llevaban bien, pero para tu cabeza tu papá no tenía poder. No, tu mamá era la que lo regañó, la que decía, la que no cuidaba con el niño, me lo va a lastimar, no sé qué. Tu mamá te protegió y no dejó que tu papá te tomara. Y terminó lastimándote y llevándote a una fractura buscando tomar ese rol que no tomaba. Ajá. Perdone, yo pienso una cosa, no sé, es que me quiero orientar un poquito. Resulta que yo fui prácticamente un embarazo no deseado porque ellos estaban en una situación muy difícil. Sí, claro. Cuando ella resultó embarazada de mí, pues eso es lo que me contaban, ¿no? Ella resultó embarazada de mí y ellos estaban criando hasta ahora a su primer hijo, ¿sí? Que nosotros nos llevamos un año exacto con mi hermano. Entonces, mi mamá me cargaba no sabiendo que ella estaba embarazada de mí. Y mi papá le decía, no, nosotros, si usted está embarazada, estamos jodidos porque no podemos tener otro hijo. Por eso vuelve y lo rectificamos. Mamá no te deja tomar a papá. Mamá, hay una palabra que yo les dije ahorita, lo de la diabetes es casi como decir, sí, mamá, o sea, la mamá nutre al niño, la mamá nutre la vida. Si hubo un rechazo en ese proyecto sentido, que fue eso, de que no, estamos jodidos, no puede estar embarazada, no hubo una nutrición a ese bebé, o sea, en tu proyecto sentido, y todo eso lo estás cargando y reflejando ahorita, porque nunca pudiste tomar de verdad la energía de la vida de tu mamá. Sí. Y al nacer recibiste el rechazo de haber sido no deseado y decir, ok, entonces nunca pudiste ni tomar la energía de la vida, ni tomar a tu papá, ni tomar el rol en el clan familiar como correspondía. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Y muy probablemente el origen emocional y la carga energética que traes desde allá ha sido detonante, más todo lo que hayas vivido en este proceso para todas las patologías que has hecho. Cuando ellos fallecen, y así lo siento, y fue cuando tocaste fondo porque te quedaste sin ellos, tienes que empezar el proceso de sanarlos para poder perdonarlos y perdonarte. Sí, porque al partir ellos, ok, dijiste, pues así lo estoy sintiendo, sé que suena muy, muy feo, Héctor, pero que se fueron, me quité ese rechazo que tenía emocionalmente, o sea, estoy hablando de que toda esa carga que traías la soltaste. Sí. Perdón lo que voy a preguntar, de la época en la que ellos fallecieron ahorita, ¿has hecho alguna otra enfermedad grande, alguna otra patología grande? COVID, duré mes y medio en la UCI, pero hiciste, pero ese fue por lealtad cuando ellos murieron. Hiciste eventos cerebrovasculares, hiciste fallas renales, hiciste infartos, hiciste algo más grande. Sí, no, los infartos fueron antes. Todo fue antes. Cuando ellos se van, cuando ellos fallecen, rompes el ciclo de rechazo que traías. Hiciste solamente la lealtad con el COVID, porque fue lo que se los llevó, pero dejaste de hacer todas las patologías grandes, porque te sentiste liberado. Sí, así es. Entonces ahorita que ya tienes la liberación, entonces ahorita sí dice, papá, ahora sí te tomo, aunque no esté papá físicamente. Sí, lo pones enfrente, lo imaginas.
O sea, pones al arquetipo padre, arquetipo, no el hombre, el arquetipo padre, y lo pones y le dices, papá, ahora te reconozco como padre y ahora te reconozco el arquetipo padre. De ti tomo la fuerza, ¿sí? De ti tomo el poder. Mamá, gracias por ser mi mamá. De ti, mamá, tomo la vida. Oh, sí, tomo la vida, es que no entendí. Tomo la vida. Y gracias, Sí. mamá, no más. ¿Sí? Sí. Y le da las gracias a los dos y ya los pone cada uno en su arquetipo donde está. Porque el problema es que tú no tienes el arquetipo formado, o sea, todavía está revolcado y mientras no los forme a los dos, pues las enfermedades no se resuelven. Van a resolver. Porque ya están ahí. Ya descansaste, por eso le iba a decir que se veía feo cuando dice, mamá, te quiero matar así, es que eso es la diabetes, ¿sí? Sí. Entonces, y textual palabra en constelaciones viene así. Entonces, resuelve eso poniendo los dos arquetipos, dándole lugar al padre, dándole lugar a la madre, cada uno por separado y decir, sí, ahora elijo la vida. Correcto, sí. ¿Sí? Y lo empiezas a hacer para que se les resuelvan. O sea, de ahí se le empiezan a resolver todos los otros que tienen, porque los otros están bien de cabeza, todo eso es de papá y todo. Entonces, por eso las enfermedades estaban relacionadas todas. Sí. Héctor, mil gracias de verdad por compartir con Namaste. nosotros. Muy amable. Namaste a ti. Namaste. Bueno, hoy les damos las gracias de verdad a todos los que se quedaron. Perdóname tan tarde que nos fuimos hoy más del tiempo que siempre estamos. Qué pena con ustedes por alargarnos en el tiempo, pero es que este tema creo que a Lucero y a mí nos apasiona muchísimo y nos gusta cada tema, nos gusta como... Se me congeló, Rosy. Te me congelaste. Rosy. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos, por estar acá todos los miércoles con nosotros. Muchas gracias, bendiciones para todos. Recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales para que se suscriban. Bendecido día, gracias.